Las tres culturas, la bizantina, la cristiana occidental y la islámica, dieron lugar a expresiones artísticas, estéticas y religiosas muy distintas, aunque compartieron el común sustrato de Roma y las inevitables influencias recíprocas. Por una parte, y con fuerza propia, se consolidó el arte bizantino, identificándose en el siglo VI con el gran imperio de Justiniano. Su capital fue la antigua Constantinopla, conocida ahora como Bizancio, pero sus ramificaciones alcanzarían tanto el antiguo Imperio Romano de Oriente como más tarde las tierras de Rusia, sin haber dejado de influir en toda la cuenca mediterránea. La arquitectura, la pintura, el mosaico, el marfil, las artes decorativas y demás expresiones artísticas, excepto la gran escultura monumental, compusieron un todo armónico con personalidad propia que en el ámbito del arte religioso hubo de enfrentarse a las encarnizadas luchas entre los partidarios del culto a las imágenes y los iconoclastas. El final del Imperio bizantino se hace coincidir políticamente con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Cierto, pero el arte le sobrevivirá bajo muchos aspectos. Actuando como una fuerte corriente estética hasta el mismo siglo XX, se amalgamó con otras tendencias artísticas, comenzando por el propio arte islámico, de tal modo que la antigua iglesia de Santa Sofía se convirtió en modelo para las mezquitas del Imperio Otomano, al tiempo que la capital era rebautizada con el nombre de Estambul. Por otra parte, el viejo Imperio Romano de Occidente fue testigo de las llamadas invasiones bárbaras y del perezoso despertar de una Europa que se fue afirmando sobre las antiguas divisiones administrativas romanas. Surgió así un mosaico de pequeños reinos, destacando la supremacía del Imperio carolingio, que se desintegró en manos de sus herederos. Todo lo que se conoce como arte prerrománico anterior al año 1000 en Occidente no es sino una serie de sumandos con el adjetivo de ostrogodo, visigodo, merovingio, carolingio, otoniano, asturiano, mozárabe, etc. Si bien las artes mayores como la arquitectura o la pintura mural dejaron una serie de muestras que hablan de la recuperación de viejas técnicas constructivas o decorativas, el arte prerrománico parece haber dejado lo mejor de sí mismo, lo más original, lo irrepetible, aquello que parece no haber tenido antecedentes tan bellos en el terreno de las artes decorativas que nunca artes menores. Nos estamos refiriendo a lo que, por ejemplo, supusieron la miniatura y las ilustraciones de los textos sagrados, o bien la belleza inconmensurable por su forma y técnica de la orfebrería prerrománica. En el primer caso bastaría recorrer la obra hecha por los monjes de Irlanda o Inglaterra, o por los mozárabes en España, para recrear una ideal y sublime biblioteca en la que la composición, el color y la representación de la figura humana rebajarían el grado de barbarismo que tradicionalmente se proyecta sobre este desconocido y largo periodo en la Europa anterior al año 1000, entre los siglos VI y X de nuestra era. Dicho de otro modo, parece difícil concebir el gran arte románico de los siglos XI y XII sin ponderar debidamente el común esfuerzo de la Europa prerrománica. Sus complejos antecedentes parecen esconderse tras la sorprendente abreviatura del nombre de Cristo, al comienzo del Evangelio de Mateo, conocido como el Libro de Kells, o en el fascinante repertorio formal que recoge el libro de Lindisfarne,
donde la simétrica disposición de sus motivos decorativos, de muy arcano origen, traducen un excepcional sentido de la composición y del color. Un tercer y nuevo horizonte, el del Islam, vino a enriquecer la historia universal del arte a partir del siglo VII. Desde su origen en Arabia, la arquitectura islámica se propagó con la misma fuerza que su credo hacia Oriente y Occidente, es decir, desde Arabia hacia Israel y Siria, donde Damasco desempeñó el papel de capital durante el período omeya. Más allá, Jordania, Líbano, Turquía, Irak, con las míticas ciudades de Bagdad, Kufa, Mosul y Samarra. La meseta iraní sirvió de puente hacia las lejanas tierras de Afganistán, Asia Central y el subcontinente indio en periodos más tardíos, donde surgirán obras de excepcional belleza como el conocido Taj Mahal en Agra del período mogol. Su nombre recuerda el de Mumtaz Mahal, la esposa favorita del emperador Shah Jahan, y el mausoleo construido en 1632 y 1654 expresa el equilibrio alcanzado por la arquitectura mogol en el siglo XVII. Desde la Meca y hacia Occidente, el arte islámico recorrió todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos, a través de Libia, Túnez y Argelia, dejando a su paso sobrios ribats, venerables mezquitas, hermosas medinas, alcazabas, ciudades fortificadas de monumentales puertas, ricos palacios, madrasas, tumbas y un sinfín de tipologías que hicieron más atractiva la historia de la arquitectura. Sin embargo, esta expansión occidental del arte islámico siempre resultaría incompleta si no se menciona la extraordinaria herencia que dejó en España, donde los nombres de Córdoba, Sevilla y Granada tienen un poder evocador que trasciende el mero hecho histórico-artístico. Hay algo de magia, de poesía, en aquellas ciudades donde sus palacios, baños y mezquitas parecen compendiar lo más refinado del espíritu musulmán, inspirando a poetas ayer y hoy, desde Ibn Zamrak hasta Zorrilla. Corriendo por la Vega a las puertas de Granada, hasta 40 gomeles y el capitán que los manda. Al entrar en la ciudad, parando su yegua blanca, le dijo este a una mujer que entre sus brazos lloraba: enjuga el llanto, cristiana, no me atormentes así, que tengo yo, mi sultana, un nuevo Edén para ti. Tengo un palacio en Granada, tengo jardines y flores, tengo una fuente dorada con más de 100 surtidores, y en la Vega del Genil tengo parda fortaleza, que será reina entre mil cuando encierre tu belleza. La formación del arte bizantino está estrechamente ligada a las vicisitudes políticas que, arrancando del Imperio Romano en Oriente, con capital en Constantinopla, fraguaron bajo Justiniano en el siglo VI en el Imperio Bizantino. La antigua Constantinopla romana sería ahora capital de Bizancio, y desde allí ejerció su influencia política, religiosa y cultural a lo largo de toda la Edad Media. A la primera Edad de Oro de la época de Justiniano,
le siguieron otras etapas igualmente felices bajo las dinastías macedónicas, de los comnenos y finalmente de los paleólogos, es decir, desde el siglo IX al siglo XV. En el terreno artístico, el arte bizantino, partiendo de la experiencia romana y paleocristiana, alcanzó una imagen propia bajo Justiniano y después, en los siglos XI y XII, influyó de un modo decisivo en el románico europeo, que imitó en sus iglesias y pinturas la riqueza y belleza de los modelos bizantinos. Por otro lado, buena parte del arte ruso hasta el siglo XVI y el mundo de los iconos son igualmente deudores de la estética bizantina. La arquitectura en general, los grandes mosaicos murales, el arte del marfil y los esmaltes son las facetas más conocidas del arte bizantino, pero fueron sin duda las grandes estructuras abovedadas las que han dejado especial memoria en la historia universal del arte. Y entre aquellas, ninguna como la gran iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que resume el alcance del poder político y religioso de los años de Justiniano. Los conocimientos técnicos que hicieron posible semejante obra, debida a Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, ponen de relieve la supervivencia de los viejos focos de la cultura helenística, cuyos hombres, al servicio ahora del emperador de Bizancio, hicieron posible tal hazaña constructiva. Era el día 27 de diciembre del año 537 cuando se consagró el templo de Santa Sofía. Las obras habían durado tan solo 5 años y la tradición sostiene que al entrar Justiniano en el templo por la llamada Puerta Imperial, contemplando su imponente bóveda de algo más de 30 metros de diámetro, dijo en alta voz: «Salomón, te he vencido». Es decir, se sintió en aquel momento émulo y rival del rey Salomón, al que se debía el mítico y desaparecido templo de Jerusalén. Desde entonces, Santa Sofía no ha dejado de sorprender a cuantos la han visto, comenzando por el historiador Procopio, quien en los días mismos de Justiniano hizo la primera descripción de aquella maravilla. Según sus palabras, la cúpula no parecía estar construida de sólida mampostería, sino que daba la impresión de sostenerse desde el cielo por medio de una cadena dorada, debido a que la estructura de la cúpula presenta aberturas a cortos intervalos para que así las que se corresponden con las divisiones de albañilería se transformaran en canales de iluminación constante. Paradójicamente, aquella iglesia cristiana se convirtió en el modelo de las mezquitas cuando la antigua capital bizantina cayó en manos del Islam y se le dio el nuevo nombre de Estambul. Ningún otro templo pudo rivalizar entonces con Santa Sofía, ni se abordó jamás un programa tan ambicioso, pero quedó para siempre el recuerdo de la cúpula como elemento de cubrición. Así surgió un mundo de iglesias de planta cruciforme, inscrita en un rectángulo, sobre cuyos espacios crecieron cúpulas de mayor o menor desarrollo, sobre tambores o cuerpos de luz que iluminaban el interior. De este tipo son las antiguas iglesias de Theotokos Pamakaristos y Cristo Pantocrátor en Constantinopla, ambas del siglo XII. Los exteriores de este tipo de iglesias, con un inconfundible aparejo de piedra y ladrillo, en cuyos muros se abren arcos de medio punto y en ocasiones peraltados, recuerdan el aspecto menos difundido de la arquitectura civil, de la que el mejor ejemplo conservado es el Palacio de Tekfur-Sarayi, o Palacio Imperial de Constantinopla, situado junto a la doble muralla de Teodosio. La influencia del arte bizantino se dejó sentir en todo el Mediterráneo, arraigando con especial fuerza en la Grecia clásica por formar parte ahora del imperio. Allí la vida monástica dejó un legado del mayor interés, tanto en lo referente a la arquitectura como en su decoración interior, pintada o en mosaico, conociendo un periodo especialmente brillante entre los siglos XI y XIII.
Así lo confirman los frescos de la iglesia serbia de San Clemente, en Ocrida, firmados por Miguel Astrapas y Eutiquios en 1295. Pero la larga sombra del arte bizantino alcanzó también a Italia, donde primero Rávena, en el siglo VI, como capital del Exarcado, y después Sicilia y Venecia, formaron parte de aquel imperio artístico. Iglesias como la de San Apolinar in Clase, de clara tradición basilical, o de planta centralizada como la de San Vital, ambas en Rávena, ponen de manifiesto aquella ligazón bizantina. Pero más allá de la propia arquitectura, la belleza de sus mosaicos, que cubren muros y bóvedas, delatan su ascendencia oriental tanto por el gusto por el color como por el modo de presentar su rica iconografía. Junto a estos temas religiosos, San Vital ofrece dos joyas del arte de todos los tiempos. Esto es, los dos mosaicos presididos por el emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora, ambos acompañados por su correspondiente séquito. Esta ofrece un rico vaso de oro con pedrería que pone de manifiesto el lujo del ajuar litúrgico, del que no desmerece el tocado y ropas de la emperatriz. Pocos lugares en la tierra pueden concitar tantas emociones de índole religiosa para judíos, cristianos y musulmanes como la llamada explanada del templo en Jerusalén. En este paraje vinculado a Abraham, Cristo y Mahoma, donde estuvo el templo de Salomón, se levanta uno de los monumentos más significativos y antiguos del mundo musulmán, la Mezquita de la Roca. Su planta centralizada, de estirpe bizantina, rodea la cumbre del monte Moria, sobre cuya roca visible desde el interior de la mezquita sitúa la tradición el sacrificio de Isaac y el ascenso del profeta al cielo. Pero no solo es la planta, sino sus alzados, columnas, capiteles, decoración y cromatismo en general, los elementos que hablan de la progenie bizantina de esta mezquita, que aunque renovada en el siglo XVI por los otomanos, mantiene viva la imagen de la obra que levantó el califa Abd al-Malik en el año 690. Distinta resulta la disposición de la mezquita al-Jama o mezquita mayor de Damasco, en Siria, capital de los omeyas. Hubo aquí un primer templo romano al que siguió un templo cristiano dedicado a San Juan Damasceno, hasta que en el año 709 el califa al-Walid I compró el lugar para levantar la actual mezquita. En el patio de abluciones, o Sahn, se levanta el tesoro sobre columnas romanas aprovechadas, mientras que la entrada principal a la nave mayor se reviste de bellos mosaicos cuyo concepto, arte y técnica ponen de manifiesto una vez más la deuda del primer arte musulmán para con lo bizantino. Caprichosas arquitecturas de frentes columnarios crecen en medio de un vergel donde las copas de los árboles rellenan el paño sin dejar espacios vacíos entre sí.
El interior ofrece la disposición de las naves paralelas al muro de la Qibla, con el mihrab a la derecha elevando el techo de la sala de oración sobre columnas, capiteles y arquerías superpuestas, remedando la solución de un acueducto. Dentro de la arquitectura omeya, la mezquita de Córdoba señala su culminación, lo más depurado y original tanto en estructura como en decoración. Quedaron a un lado las influencias bizantinas para ofrecer soluciones de gran originalidad y belleza que se repitieron a lo largo de las sucesivas ampliaciones desde que Abd al-Rahman I levantó la primera mezquita en el año 786 y fue agrandada por Abd al-Rahman II en el siglo IX y por Al-Hakam II y Almanzor en el siglo X. De su interior siempre ha sorprendido la belleza de sus arquerías superpuestas, lanzando en el aire por vez primera en la historia de la arquitectura los arcos de entivo con perfil de herradura que atan los pilares sobre las columnas. Con esta solución se forman las naves perpendiculares a la Qibla, donde el mihrab está antecedido por la maksura, o espacio reservado al califa de Córdoba, lugar de distinción y respeto que la propia arquitectura proclama a los cuatro vientos por la rica solución de arcos polilobulados y entrecruzados. El reforzamiento de esta estructura se justifica por las bóvedas nervadas que cubren la maksura, entre las que destaca la correspondiente al tramo inmediato al mihrab con su estrella de 8 puntas. Mosaicos bizantinos y mármoles cordobeses enriquecen la embocadura del mihrab, que tiene por zócalo 2 placas de mármol, finamente trabajadas con motivos vegetales a base de tallos y hojas de múltiples foliolos. Otras muchas mezquitas del norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, muestran las distintas soluciones de sus salas de oración, así como la erguida belleza de sus alminares, desde los que el almuédano llama a los creyentes para la oración. Dentro de la amplia familia de los alminares o minaretes, será siempre una referencia obligada por su belleza el de la desaparecida mezquita almohade de Sevilla, cuya torre de ladrillo es universalmente conocida como la Giralda. Entre las mezquitas más antiguas y sorprendentes por su sobriedad, tamaño y equilibrio de volúmenes, se encuentra la de Ibn Tulun, en el Cairo, que lleva el nombre del fundador de la dinastía, Ahmad ibn Tulun. Fue construida en 3 años, entre el 876 y 879, que corresponden a los años 263 y 265 de la Égira. Desaparecido el gran hospital, el palacio, las puertas y murallas que Ibn Tulun levantó en la nueva capital de Egipto, Al-Khatay, la mezquita Al-Hama es el único testimonio monumental que resta del breve periodo de la dinastía tulúnida que se independizó del califato abasí de Bagdad en el año 868. En medio de su gran patio se levanta la monumental fuente de abluciones que el sultán mameluco Lad-Din construyó en 1296, en sustitución de otra anterior inspirada en la de la mezquita de Samarra en Irak. Esta semejanza se explica por el origen iraquí de Ahmad ibn Tulun, nacido en Bagdad, y aflora de nuevo en el remate helicoidal del alminar, que aunque restaurado en el siglo XIV, recuerda efectivamente el caprichoso desarrollo en espiral de la mezquita de Al-Mutawakil en Samarra. De las mezquitas iraquíes procede igualmente la organización general de la mezquita, que hace arrancar los arcos de sus naves de pilares con columnillas en los ángulos, tanto en los pórticos o riwaks, que rodean el patio por 3 de sus lados, como en la sala de oración que cuenta con un mihrab. Todo ello hace pensar en que el autor de la obra debió de ser un maestro venido de Samarra, pues la decoración y estucos que guarnecen la arquitectura denotan análoga procedencia, haciendo de esta mezquita una de las más bellas de todo el mundo musulmán, aislada y protegida del mundo exterior por un muro o sillada.
Se conoce como arte prerrománico a todo el complejo proceso artístico que precede al año 1000 y que corresponde en Occidente a la construcción política de la futura Europa medieval, donde el Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlomagno a la cabeza y sede en Aquisgrán, donde se encuentra la célebre Capilla Palatina, jugó un papel fundamental. Sin embargo, sus raíces son muy anteriores y diversas, pues si bien se remontan al arte paleocristiano, por otro lado el arte prerrománico se vio influido tanto por la estética bizantina coetánea como por una nueva cultura que emergió en el horizonte de las civilizaciones, el Islam. Añádase a esto el diferente origen de los pueblos que configuran el mapa político de Europa, y se tendrá una idea aproximada de lo heterogéneo del período que discurre entre los siglos VI y X, y que por otra parte anuncia el inmediato arte románico. Baptisterios, criptas y pequeños templos testimonian aquella realidad múltiple en la que la arquitectura se despereza tras el hundimiento de Roma, intentando recuperar el pulso perdido. La serie de iglesias visigodas españolas, construidas en el siglo VII principalmente, ofrecen un primer y completo muestrario de soluciones constructivas y decorativas diferentes que hacen visible aquel signo de recuperación. Sus dimensiones son modestas, sí, y evidentes las dudas surgidas en el modo de organizar el espacio. Pero los nombres de San Juan de Baños, San Pedro de la Nave o Santa Lucía del Trampal dejan patente una voluntad edilicia que quiere recuperar tanto la tradición y nobleza de las fábricas de piedra como el empleo de arcos y bóvedas. En sus arranques aparecen los primeros capiteles historiados, como en San Pedro de la Nave, donde David en el Foso de los Leones o el sacrificio de Isaac inician la rica tradición iconográfica de los capiteles medievales. Estos templos, hoy desnudos, contaron en otro tiempo con un rico ajuar litúrgico y pequeños tesoros procedentes de generosos donativos, como la corona votiva de Recesvinto hallada en Guarrazar, que da idea del nivel alcanzado por los visigodos en el ámbito de las artes suntuarias. Más tarde, en el siglo IX, la arquitectura asturiana heredó algunos de los rasgos de la visigoda, pero dando un paso hacia el futuro, pues anuncia abiertamente soluciones propias de la arquitectura románica, como son los contrafuertes exteriores y el empleo de bóvedas de cañón. Algunas de estas iglesias asturianas conservan en su interior, y de modo excepcional, sus pinturas originales, ejecutadas al fresco en la mejor tradición romana. Es el caso de San Julián de los Prados, que recuerda motivos de clara estirpe pompeyana, distribuyendo sus temas por muros y bóvedas hasta completar un auténtico concierto de color. En él se incluyen imágenes arquitectónicas que se han relacionado con las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis. En otros casos, y perdida la decoración pintada, como en el antiguo palacio de Ramiro I y después iglesia bajo el nombre de Santa María del Naranco, se mantienen los relieves de medallones y capiteles que hacen pensar en unos interiores de gran refinamiento a los que falta el mobiliario y cortinaje que en otro tiempo llevaron.
Las iglesias asturianas, a las que algunos estudiosos consideran abiertamente como protorrománicas, guardan también preciosos vestigios de la liturgia entonces vigente, como es el iconostasio de Santa Cristina de Lena. Otras añadieron una tribuna a los pies en su interior y un pórtico exterior en uno de sus costados, enriqueciendo paulatinamente aquellos edificios que ya en el siglo X se dan la mano con la primera arquitectura románica. Arquitectura y orfebrería son probablemente las dos facetas más expresivas de todo el arte prerrománico, de tal manera que dentro de las iglesias asturianas hay que considerar la primitiva catedral de San Salvador de Oviedo, a la que pertenecieron la Cruz de la Victoria y la Caja de Ágatas, ambas de comienzos del siglo X. En esta última centuria, y como reflejo de la peculiar circunstancia que vivió la península ibérica en vísperas del año 1000, se debe señalar la existencia de un último episodio artístico conocido bajo el nombre de mozárabe, es decir, aquellas manifestaciones artísticas que, siendo cristianas, incorporaron formas de origen musulmán como efecto de su presencia en la península. El resultado fue una expresión ecléctica donde, por ejemplo, el arco de herradura, que ya habían empleado los visigodos con otro desarrollo, se convirtió en prueba evidente de aquella influencia. Algunas de las iglesias más notables de este momento, como la de San Miguel de Escalada, recuerdan el interior de una mezquita por la multiplicación de sus arcos de herradura, que perfilan incluso el iconostasio al fondo de la nave. Son los mismos que recogen las bellas miniaturas de los célebres beatos mozárabes, como el de Tábara, hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La localización geográfica de los testimonios más notables del arte prerrománico obedece a un reparto muy disperso, desde el pequeño templete lombardo de Santa María in Valle, en Cividale, del siglo VIII, hasta el monumental pórtico del monasterio de Lorch, en tierras germánicas, obra de hacia el año 800. Sería precisamente el mundo de las abadías benedictinas, como San Gall, Fulda o Corbeil, con su impresionante fachada, el que mejor preludia el gran arte románico de los siglos XI y XII. La primera y pensativa mirada del escultor parece proyectar sobre el bloque de piedra la imagen de la obra que no es todavía sino solo una idea. Luego vendrá su encaje general con un leve dibujo sobre cada una de sus caras. De un modo repentino y vencida la indecisión inicial, el maestro ataca la piedra con un cincel a fin de eliminar con enérgicos golpes el primer material sobrante. El propósito es reducir y ajustar el volumen pétreo al tamaño final de la figura, que en este caso será exenta, es decir, aislada de tal modo que podrá ser vista desde todos los ángulos posibles, a diferencia del relieve que solo ofrece una imagen frontal. La talla directa ha sido siempre el procedimiento escultórico más comprometido por la dificultad de trasladar al bloque de piedra de un modo directo la idea que el artista tiene de la obra final. Para su ejecución se valdrá del lápiz continuamente
marcando en los nuevos planos las líneas de referencia que les servirán de guía. De este modo, entre intuición, oficio y dibujo, surge por eliminación del material la escultura que más tarde trabajará con mayor delicadeza. De momento ataca la piedra, alternando cinceles de boca cortante con gradinas dentadas que dejan rugosos surcos, sin abandonar nunca el lápiz, sutil herramienta del verdadero artista. La ejecución de un boceto precede habitualmente a la labra de la piedra. Allí, en ese terreno común del bosquejo que comparte con otros artistas, se va definiendo sobre el papel la figura de un apóstol o profeta, a juzgar por su carácter e indumentaria. Los matices de las luces y sombras van añadiendo paulatinamente relieve a un dibujo que en realidad solo tiene 2 dimensiones ahora, pero que después se traducirá en una obra tridimensional. Otro tanto sucede con el estudio en detalle de una de las manos, así como con la cabeza, descubriéndose aquí al escultor dibujante que habitualmente se desconoce como tal maestro del dibujo. Avanzada la obra para trabajarla en otras condiciones, el escultor la inclina ante su banco de trabajo, teniéndola a la mano en una segunda fase más delicada, en la que llevará a la piedra el modelado y los detalles anteriormente dibujados sobre el papel. Primero decide avanzar la cabeza, señalando con el lápiz en el plano del futuro rostro sus ejes principales. Lápiz y cincel se alternan golpeando este con una maza. El golpe debe ser firme, seco, pero muy medido para no rebajar más de lo necesario, pues un error a estas alturas del trabajo resultaría fatal. Se puede eliminar material del bloque de piedra, sí, pero no añadir. Por lo tanto, se debe trabajar por capas sucesivas, rebajando y controlando este o aquel detalle en relación con el todo. La zona de la nariz, la boca, las cuencas de los ojos, en fin, todos los pormenores y accidentes por los que se abre paso el cortante instrumento del escultor. Definidos en sucesivas etapas el plano frontal, el posterior y los laterales, cabe girar en torno a la obra para contemplar su condición de escultura exenta. El proceso de la escultura, que ha reducido aquí el tiempo real de su ejecución, nos ha privado de observar algunos detalles que ahora cabe contemplar en un primer plano. Sea, por ejemplo, el tratamiento de la mano que anteriormente se vio dibujar. El modelado incluye ahora su riego sanguíneo, por lo que el escultor rebaja aún más el dorso de la mano para dejar en relieve las venas que con una gubia y una escofina se realzan con gran realismo. Igualmente interesa conocer cómo se resuelve la dificultad de aquellas partes que se despegan del cuerpo, como el brazo, es decir, aquellas que dejan un hueco interior, un verdadero agujero en el bloque de piedra. Para solucionarlo se arbitró ya desde antiguo un ingenioso instrumento llamado trépano o violín que permite horadar la piedra, facilitando así la posterior labor del cincel. Cada fragmento de la escultura requiere un tratamiento desigual, una herramienta distinta, una fuerza diferente, de tal modo que abandonando la prestada energía de la maza, se deja llevar la gubia por la simple presión de la mano. Pero cuando el caso lo requiere, como es el tratamiento de los pliegues, cabellos y barbas, donde hay que abrir profundos tajos para crear zonas de sombras que contrasten con la luz de la superficie, se vuelve al cincel o al trépano, consiguiendo así los efectos deseados. Sucede lo mismo con las oquedades de las orejas, cuando se apura esta zona parietal de la cabeza, a la que sigue el acabado del cuello, donde con una lija se va acariciando la superficie de la piedra caliza que cede fácilmente ante este abrasivo. Finalmente llegan los últimos retoques de los ojos, perfilando la córnea y el iris, que serán decisivos en la expresión final de la obra.
Cuanto más honda sea su huella, mayor alcance tendrá su mirada. En este sentido, el escultor debe poner cuidado en equilibrar su efecto y tratar los ojos como una unidad formal y expresiva. El repaso final de la superficie, que va a ser ya la piel de la nueva escultura, se hace de nuevo con la lija, cuyo ir y venir se detiene en aquel momento en el que el escultor entiende que su obra está acabada. Una vuelta rodeando la escultura deja ver los distintos grados de acabado, no ocultando, como escultura exenta que es, la presencia de un apoyo reservado desde el comienzo para asegurar su estabilidad, como tantas veces ocurrió en la estatuaria antigua. El modelado en barro es una de las técnicas más antiguas de la historia de la escultura, con muchas variantes y posibilidades. En esta ocasión, presenciaremos el modelado en arcilla de una cabeza, para lo cual precisamos de un elemento que actúe de soporte y que se conoce comúnmente como armadura. Esta quedará completamente recubierta con varias capas de arcilla sobre las que finalmente irá trabajando el escultor. A diferencia de la talla directa sobre piedra, aquí siempre cabe añadir un fragmento de arcilla o corregir si algo no salió del agrado del artista. Con los dedos, con espátulas de madera y con elementales instrumentos de alambre que muchas veces prepara el propio escultor, se va modelando y robando material a la dúctil arcilla que en breve tiempo dejará ver los rasgos más característicos de la cabeza. Como nos proponemos vaciar o sacar un molde de esta obra, fijamos en la arcilla húmeda unas piezas de latón que sirvan para separar luego sus dos mitades, lo que se llama un molde bivalvo. Terminada la cabeza se blanquea con escayola muy diluida en agua, a fin de que penetre bien por todos los resquicios, añadiéndosele luego varias capas de escayola o yeso que se refuerzan incluso con tiras de cáñamo o similar para dar más consistencia al molde. Una vez fraguada y endurecida la amplia envoltura que compone el molde general de yeso, se retiran las láminas de latón para separar sus dos mitades, mostrando cada una de ellas en negativo la cabeza de arcilla. Esta se ha deformado al extraerla del negativo y se desecha, pero deja impreso con todo detalle el rostro para utilizarlo como nuevo molde del que se podrán obtener tantas reproducciones como se quiera. De nuevo se repite la operación, pero ahora a la inversa, pues son los nuevos moldes los que contienen el yeso líquido que, una vez fraguado, positivará la ya desaparecida cabeza de arcilla. Una ligera capa de color avisa a quien tiene como misión la rotura del molde para sacar la cabeza que ya está cerca la reproducción, y como ahora solo interesa una, se destruye el molde, es decir, lo que se llama vaciado a molde perdido. La reproducción de una obra ha sido siempre una de las tareas más comunes en los talleres de escultura desde el mundo antiguo. Por ejemplo, gracias a las copias romanas en piedra, se conoce gran parte de los originales griegos en bronce perdidos. La reproducción de obras conocidas o famosas, como la de esta cabeza llamada de Séneca, cuyo bronce se custodia en el Museo Nacional de Nápoles y que a su vez parece ser réplica de un original del siglo II a.C., va a ser objeto de una reproducción por el llamado sistema de puntos. Este procedimiento, empleado en la antigüedad y muy común desde el Renacimiento, se actualiza aquí con dos jaulas de las mismas medidas. Se trata de una operación mecánica en la que se toman las coordenadas del modelo, tanto horizontal como verticalmente, acotando los elementos de mayor relieve. El escultor mide la distancia que hay entre una medida fija y común en ambas jaulas y determinadas cotas del relieve del modelo para transportarlas y señalarlas con un punto en el bloque de piedra. Después procederá a desbastar el bloque pétreo reservando las partes más salientes y profundizando según vaya adelantando su trabajo. Este se beneficiará también con la llamada máquina de sacar puntos, esto es, una cruceta con brazos articulados que le permitirá con mayor exactitud y rapidez la toma y transporte de puntos desde el modelo a la reproducción en curso.
El éxito de la empresa residirá en la mayor o menor maestría del escultor, pues siendo una reproducción mecánica, queda sin embargo un amplio margen de acción, como cabe ver por el modo de trabajar. La definición del modelado, de la superficie entre puntos, no resulta tarea sencilla, y el escultor debe emplearse a fondo para mantener la mayor fidelidad posible con el modelo, multiplicando una y otra vez la toma de puntos, cuyas señales no es raro encontrar en reproducciones antiguas. No obstante, la misma historia nos enseña que conocemos un original a partir de copias y reproducciones muy distintas entre sí, lo que habla de las diferencias producidas a lo largo de este complejo proceso, en el que la noción de original, copia, réplica y reproducción tiene muy distinto significado y valor, enriqueciendo más, si cabe, el horizonte de la producción artística. Rasgos más característicos de la cabeza. Como nos proponemos vaciar o sacar un molde de esta obra, fijamos en la arcilla húmeda unas piezas de latón que sirvan para separar luego sus dos mitades, lo que se llama un molde bivalvo. Terminada la cabeza, se blanquea con escayola muy diluida en agua, a fin de que penetre bien por todos los resquicios, añadiéndosele luego varias capas de escayola o yeso que se refuerzan incluso con tiras de cáñamo o similar para dar más consistencia al molde. Una vez fraguada y endurecida la amplia envoltura que compone el molde general de yeso, se retiran las láminas de latón para separar sus dos mitades, mostrando cada una de ellas en negativo la cabeza de arcilla. Esta se ha deformado al extraerla del negativo y se desecha, pero deja impreso con todo detalle el rostro para utilizarlo como nuevo molde del que se podrán obtener tantas reproducciones como se quiera. De nuevo se repite la operación, pero ahora a la inversa, pues son los nuevos moldes los que contienen el yeso líquido que, una vez fraguado, positivará la ya desaparecida cabeza de arcilla. Una ligera capa de color avisa a quien tiene como misión la rotura del molde para sacar la cabeza que ya está cerca la reproducción, y como ahora solo interesa una, se destruye el molde, es decir, lo que se llama vaciado a molde perdido. La reproducción de una obra ha sido siempre una de las tareas más comunes en los talleres de escultura desde el mundo antiguo. Por ejemplo, gracias a las copias romanas en piedra, se conoce gran parte de los originales griegos en bronce perdidos. La reproducción de obras conocidas o famosas, como la de esta cabeza llamada de Séneca, cuyo bronce se custodia en el Museo Nacional de Nápoles y que a su vez parece ser réplica de un original del siglo II a.C., va a ser objeto de una reproducción por el llamado sistema de puntos. Este procedimiento, empleado en la antigüedad y muy común desde el Renacimiento, se actualiza aquí con dos jaulas de las mismas medidas. Se trata de una operación mecánica en la que se toman las coordenadas del modelo, tanto horizontal como verticalmente, acotando los elementos de mayor relieve. El escultor mide la distancia que hay entre una medida fija y común en ambas jaulas y determinadas cotas del relieve del modelo para transportarlas y señalarlas con un punto en el bloque de piedra. Después procederá a desbastar el bloque pétreo reservando las partes más al imperial de Constantinopla, situado junto a la doble muralla de Teodosio. La influencia del arte bizantino se dejó sentir en todo el Mediterráneo, arraigando con especial fuerza en la Grecia clásica por formar parte ahora del imperio. Allí la vida monástica dejó un legado del mayor interés, tanto en lo referente a la arquitectura como en su decoración interior, pintada o en mosaico, conociendo un periodo especialmente brillante entre los siglos XI y XIII. Así lo confirman los frescos de la iglesia serbia de San Clemente, en Ocrida, firmados por Miguel Astrapas y Eutiquios en 1295.
Pero la larga sombra del arte bizantino alcanzó también a Italia, donde primero Rávena, en el siglo VI, como capital del Exarcado, y después Sicilia y Venecia, formaron parte de aquel imperio artístico. Iglesias como la de San Apolinar in Classe, de clara tradición basilical, o de planta centralizada como la de San Vital, ambas en Rávena, ponen de manifiesto aquella ligazón bizantina. Pero más allá de la propia arquitectura, la belleza de sus mosaicos, que cubren muros y bóvedas, delatan su ascendencia oriental tanto por el gusto por el color como por el modo de presentar su rica iconografía. Junto a estos temas religiosos, San Vital ofrece dos joyas del arte de todos los tiempos. Esto es, los dos mosaicos presididos por el emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora, ambos acompañados por su correspondiente séquito. Esta ofrece un rico vaso de oro con pedrería que pone de manifiesto el lujo del ajuar litúrgico, del que no desmerece el tocado y ropas de la emperatriz. Obra hecha por los monjes de Irlanda o Inglaterra, o por los mozárabes en España, para recrear una ideal y sublime biblioteca en la que la composición, el color y la representación de la figura humana rebajarían el grado de barbarismo que tradicionalmente se proyecta sobre este desconocido y largo periodo en la Europa anterior al año 1000, entre los siglos VI y X de nuestra era. Dicho de otro modo, parece difícil concebir el gran arte románico de los siglos XI y XII sin ponderar debidamente el común esfuerzo de la Europa prerrománica. Sus complejos antecedentes parecen esconderse tras la sorprendente abreviatura del nombre de Cristo, al comienzo del Evangelio de Mateo, conocido como el Libro de Kells, o en el fascinante repertorio formal que recoge el libro de Lindisfarne, donde la simétrica disposición de sus motivos decorativos, de muy arcano origen, traducen un excepcional sentido de la composición y del color. Un tercer y nuevo horizonte, el del Islam, vino a enriquecer la historia universal del arte a partir del siglo VII. Desde su origen en Arabia, la arquitectura islámica se propagó con la misma fuerza que su credo hacia Oriente y Occidente, es decir, desde Arabia hacia Israel y Siria, donde Damasco desempeñó el papel de capital durante el período omeya. Más allá, Jordania, Líbano, Turquía, Irak, con las míticas ciudades de Bagdad, Kufa, Mosul y Samarra. La meseta iraní sirvió de puente hacia las lejanas tierras de Afganistán, Asia Central y el subcontinente indio en periodos más tardíos, donde surgirán obras de excepcional belleza como el conocido Taj Mahal en Agra del período mogol. Su nombre recuerda el de Mumtaz Mahal, la esposa favorita del emperador Shah Jahan, y el mausoleo construido en 1632 y 1654 expresa el equilibrio alcanzado por la arquitectura mogol en el siglo XVII. Desde la Meca y hacia Occidente, el arte islámico recorrió todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos, a través de Libia, Túnez y Argelia, dejando a su paso sobrios ribats, venerables mezquitas, hermosas medinas, alcazabas, ciudades fortificadas de monumentales puertas, ricos palacios, madrasas, tumbas y un sinfín de tipologías que hicieron más atractiva la historia del arquitecto en la expresión final de la obra. Cuanto más honda sea su huella, mayor alcance tendrá su mirada. En este sentido, el escultor debe poner cuidado en equilibrar su efecto y tratar los ojos como una unidad formal y expresiva.
El repaso final de la superficie, que va a ser ya la piel de la nueva escultura, se hace de nuevo con la lija, cuyo ir y venir se detiene en aquel momento en el que el escultor entiende que su obra está acabada. Una vuelta rodeando la escultura deja ver los distintos grados de acabado, no ocultando, como escultura exenta que es, la presencia de un apoyo reservado desde el comienzo para asegurar su estabilidad, como tantas veces ocurrió en la estatuaria antigua. El modelado en barro es una de las técnicas más antiguas de la historia de la escultura, con muchas variantes y posibilidades. En esta ocasión, presenciaremos el modelado en arcilla de una cabeza, para lo cual precisamos de un elemento que actúe de soporte y que se conoce comúnmente como armadura. Esta quedará completamente recubierta con varias capas de arcilla sobre las que finalmente irá trabajando el escultor. A diferencia de la talla directa sobre piedra, aquí siempre cabe añadir un fragmento de arcilla o corregir si algo no salió del agrado del artista. Con los dedos, con espátulas de madera y con elementales instrumentos de alambre que muchas veces prepara el propio escultor, se va modelando y robando material a la dúctil arcilla que en breve tiempo dejará ver los rasgos más característicos de la cabeza. Como nos proponemos vaciar o sacar un molde de esta obra, fijamos en la arcilla húmeda unas piezas de latón que sirvan para separar luego sus dos mitades, lo que se llama un molde bivalvo. Terminada la cabeza se blanquea con escayola muy diluida en agua, a fin de que penetre bien por todos los resquicios, añadiéndosele luego varias capas de escayola o yeso que se refuerzan incluso con tiras de cáñamo o similar para dar más consistencia al molde. Una vez fraguada y endurecida la amplia envoltura que compone el molde general de yeso, se retiran las láminas de latón para separar sus dos mitades, mostrando cada una de ellas en negativo la cabeza de arcilla. Esta se ha deformado al extraerla del negativo y se desecha, pero deja impreso con todo detalle el rostro para utilizarlo como nuevo molde del que se podrán obtener tantas reproducciones como se quiera. De nuevo se repite la operación, pero ahora a la inversa, pues es anteriormente dibujado sobre el papel. Primero decide avanzar la cabeza, señalando con el lápiz en el plano del futuro rostro sus ejes principales. Lápiz y cincel se alternan golpeando este con una maza. El golpe debe ser firme, seco, pero muy medido para no rebajar más de lo necesario, pues un error a estas alturas del trabajo resultaría fatal. Se puede eliminar material del bloque de piedra, sí, pero no añadir. Por lo tanto, se debe trabajar por capas sucesivas, rebajando y controlando este o aquel detalle en relación con el todo. La zona de la nariz, la boca, las cuencas de los ojos, en fin, todos los pormenores y accidentes por los que se abre paso el cortante instrumento del escultor. Definidos en sucesivas etapas el plano frontal, el posterior y los laterales, cabe girar en torno a la obra para contemplar su condición de escultura exenta. El proceso de la escultura, que ha reducido aquí el tiempo real de su ejecución, nos ha privado de observar algunos detalles que ahora cabe contemplar en un primer plano. Sea, por ejemplo, el tratamiento de la mano que anteriormente se vio dibujar. El modelado incluye ahora su riego sanguíneo, por lo que el escultor rebaja aún más el dorso de la mano para dejar en relieve las venas que con una gubia y una escofina se realzan con gran realismo. Igualmente interesa conocer cómo se resuelve la dificultad de aquellas partes que se despegan del cuerpo, como el brazo, es decir, aquellas que dejan un hueco interior, un verdadero agujero en el bloque de piedra. Para solucionarlo se arbitró ya desde antiguo un ingenioso instrumento llamado trépano o violín que permite horadar la piedra, facilitando así la posterior labor del cincel.
Cada fragmento de la escultura requiere un tratamiento desigual, una herramienta distinta, una fuerza diferente, de tal modo que abandonando la prestada energía de la maza, se deja llevar la gubia por la simple presión de la mano. Pero cuando el caso lo requiere, como es el tratamiento de los pliegues, cabellos y barbas, donde hay que abrir profundos tajos para crear zonas de sombras que contrasten con la luz de la superficie, se vuelve al cincel o al trépano, consiguiendo así los efectos deseados. Samarra en Irak. Esta semejanza se explica por el origen iraquí de Ahmad ibn Tulun, nacido en Bagdad, y aflora de nuevo en el remate helicoidal del alminar, que aunque restaurado en el siglo XIV, recuerda efectivamente el caprichoso desarrollo en espiral de la mezquita de Al-Mutawakkil en Samarra. De las mezquitas iraquíes procede igualmente la organización general de la mezquita, que hace arrancar los arcos de sus naves de pilares con columnillas en los ángulos, tanto en los pórticos o riwaks, que rodean el patio por tres de sus lados, como en la sala de oración que cuenta con un mihrab. Todo ello hace pensar en que el autor de la obra debió de ser un maestro venido de Samarra, pues la decoración y estucos que guarnecen la arquitectura denotan análoga procedencia, haciendo de esta mezquita una de las más bellas de todo el mundo musulmán, aislada y protegida del mundo exterior por un muro o sillada. Se conoce como arte prerrománico a todo el complejo proceso artístico que precede al año 1000 y que corresponde en Occidente a la construcción política de la futura Europa medieval, donde el Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlomagno a la cabeza y sede en Aquisgrán, donde se encuentra la célebre Capilla Palatina, jugó un papel fundamental. Sin embargo, sus raíces son muy anteriores y diversas, pues si bien se remontan al arte paleocristiano, por otro lado el arte prerrománico se vio influido tanto por la estética bizantina coetánea como por una nueva cultura que emergió en el horizonte de las civilizaciones, el Islam. Añádase a esto el diferente origen de los pueblos que configuran el mapa político de Europa, y se tendrá una idea aproximada de lo heterogéneo del período que discurre entre los siglos VI y X, y que por otra parte anuncia el inmediato arte románico. A esta zona parietal de la cabeza, a la que sigue el acabado del cuello, donde con una lija se va acariciando la superficie de la piedra caliza que cede fácilmente ante este abrasivo. Finalmente llegan los últimos retoques de los ojos, perfilando la córnea y el iris, que serán decisivos en la expresión final de la obra. Cuanto más honda sea su huella, mayor alcance tendrá su mirada. En este sentido, el escultor debe poner cuidado en equilibrar su efecto y tratar los ojos como una unidad formal y expresiva. El repaso final de la superficie, que va a ser ya la piel de la nueva escultura, se hace de nuevo con la lija, cuyo ir y venir se detiene en aquel momento en el que el escultor entiende que su obra está acabada. Una vuelta rodeando la escultura deja ver los distintos grados de acabado, no ocultando, como escultura exenta que es, la presencia de un apoyo reservado desde el comienzo para asegurar su estabilidad, como tantas veces ocurrió en la estatuaria antigua.
El modelado en barro es una de las técnicas más antiguas de la historia de la escultura, con muchas variantes y posibilidades. En esta ocasión, presenciaremos el modelado en arcilla de una cabeza, para lo cual precisamos de un elemento que actúe de soporte y que se conoce comúnmente como armadura. Esta quedará completamente recubierta con varias capas de arcilla sobre las que finalmente irá trabajando el escultor. A diferencia de la talla directa sobre piedra, aquí siempre cabe añadir un fragmento de arcilla o corregir si algo no salió del agrado del artista. Con los dedos, con espátulas de madera y con elementales instrumentos de alambre que muchas veces prepara el propio escultor, se va modelando y robando material a la dúctil arcilla que en breve tiempo dejará ver los rasgos más característicos de la cabeza. Como nos proponemos vaciar o sacar un molde de esta obra, fijamos en la arcilla húmeda unas piezas de latón que sirvan para separar luego sus dos mitades, lo que se llama un molde bivalvo. Terminada la cabeza se blanquea con escayola muy diluida en agua, a fin de que penetre bien por todos los resquicios, añadiéndosele luego varias capas de escayola o yeso que se refuerzan incluso con tiras de cáñamo o similar para dar más consistencia al molde. Una vez fraguada y endurecida la amplia envoltura que compone el molde general de yeso, se retiran las láminas de latón para separar sus dos mitades, mostrando cada una de ellas en negativo lacanioso instrumento llamado trépano o violín que permite horadar la piedra, facilitando así la posterior labor del cincel. Cada fragmento de la escultura requiere un tratamiento desigual, una herramienta distinta, una fuerza diferente, de tal modo que abandonando la prestada energía de la maza, se deja llevar la gubia por la simple presión de la mano. Pero cuando el caso lo requiere, como es el tratamiento de los pliegues, cabellos y barbas, donde hay que abrir profundos tajos para crear zonas de sombras que contrasten con la luz de la superficie, se vuelve al cincel o al trépano, consiguiendo así los efectos deseados. Sucede lo mismo con las oquedades de las orejas, cuando se apura esta zona parietal de la cabeza, a la que sigue el acabado del cuello, donde con una lija se va acariciando la superficie de la piedra caliza que cede fácilmente ante este abrasivo. Finalmente llegan los últimos retoques de los ojos, perfilando la córnea y el iris, que serán decisivos en la expresión final de la obra. Cuanto más honda sea su huella, mayor alcance tendrá su mirada. En este sentido, el escultor debe poner cuidado en equilibrar su efecto y tratar los ojos como una unidad formal y expresiva. El repaso final de la superficie, que va a ser ya la piel de la nueva escultura, se hace de nuevo con la lija, cuyo ir y venir se detiene en aquel momento en el que el escultor entiende que su obra está acabada. Una vuelta rodeando la escultura deja ver los distintos grados de acabado, no ocultando, como escultura exenta que es, la presencia de un apoyo reservado desde el comienzo para asegurar su estabilidad, como tantas veces ocurrió en la estatuaria antigua. El modelado en barro es una de las técnicas más antiguas de la historia de la escultura, con muchas variantes y posibilidades. En esta ocasión, presenciaremos el modelado en arcilla de una cabeza, para lo cual precisamos de un elemento que actúe de soporte y que se conoce comúnmente como armadura. Esta quedará completamente recubierta con varias capas de arcilla sobre las que finalmente irá trabajando el escultor. A diferencia de la talla directa sobre piedra, aquí siempre cabe añadir un fragmento de arcilla o corregir si algo no salió del agrado del artista. Con los dedos, con espátulas de madera y con elementales instrumentos de alambre que muchas veces prepara el propio escultor, se va modelando y robando material a la dúctil arcilla para presentar su rica iconografía.
estos temas religiosos, San Vital ofrece dos joyas del arte de todos los tiempos. Esto es, los dos mosaicos presididos por el emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora, ambos acompañados por su correspondiente séquito. Esta ofrece un rico vaso de oro con pedrería que pone de manifiesto el lujo del ajuar litúrgico, del que no desmerece el tocado y ropas de la emperatriz. Pocos lugares en la tierra pueden concitar tantas emociones de índole religiosa para judíos, cristianos y musulmanes como la llamada explanada del templo en Jerusalén. En este paraje vinculado a Abraham, Cristo y Mahoma, donde estuvo el templo de Salomón, se levanta uno de los monumentos más significativos y antiguos del mundo musulmán, la Mezquita de la Roca. Su planta centralizada, de estirpe bizantina, rodea la cumbre del monte Moria, sobre cuya roca visible desde el interior de la mezquita sitúa la tradición el sacrificio de Isaac y el ascenso del profeta al cielo. Pero no solo es la planta, sino sus alzados, columnas, capiteles, decoración y cromatismo en general, los elementos que hablan de la progenie bizantina de esta mezquita, que aunque renovada en el siglo XVI por los otomanos, mantiene viva la imagen de la obra que levantó el califa Abd al-Malik en el año 690. Distinta resulta la disposición de la mezquita al-Jama o mezquita mayor de Damasco, en Siria, capital de los omeyas. Hubo aquí un primer templo romano al que siguió un templo cristiano dedicado a San Juan Damasceno, hasta que en el año 709 el papel de capital durante el período omeya. Más allá, Jordania, Líbano, Turquía, Irak, con las míticas ciudades de Bagdad, Ufa, Mosul y Samarra. La meseta iraní sirvió de puente hacia las lejanas tierras de Afganistán, Asia Central y el subcontinente indio en periodos más tardíos, donde surgirán obras de excepcional belleza como el conocido Taj Mahal en Agra del período mogol. Su nombre recuerda el de Mumtaz Mahal, la esposa favorita del emperador Shah Jahan, y el mausoleo construido en 1632 y 1654 expresa el equilibrio alcanzado por la arquitectura mogol en el siglo XVII. Desde la Meca y hacia Occidente, el arte islámico recorrió todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos, a través de Libia, Túnez y Argelia, dejando a su paso sobrios ribats, venerables mezquitas, hermosas medinas, alcazabas, ciudades fortificadas de monumentales puertas, ricos palacios, madrasas, tumbas y un sinfín de tipologías que hicieron más atractiva la historia de la arquitectura. Sin embargo, esta expansión occidental del arte islámico siempre resultaría incompleta si no se menciona la extraordinaria herencia que dejó en España, donde los nombres de Córdoba, Sevilla y Granada tienen un poder evocador que trasciende el mero hecho histórico-artístico. Hay algo de magia, de poesía, en aquellas ciudades donde sus palacios, baños y mezquitas parecen compendiar lo más refinado del espíritu musulmán, inspirando a poetas ayer y hoy, desde Ibn Zamrak hasta Zorrilla. Corriendo por la Vega a las puertas de Granada, hasta 40 gomeles y el capitán que los manda. Al entrar en la ciudad, parando su yegua blanca, le dijo este a una mujer que entre sus brazos lloraba: enjuga el llanto, cristiana, no me atormentes así, que tengo yo, mi sultana, un nuevo Edén para ti. Tengo un palacio en Granada, tengo jardines y flores, tengo una fuente dorada con más de 100 surtidores, y en la vega del Genil tengo parda fortaleza
que será reina entre mil cuanto encierre tu belleza. Habían durado tan solo 5 años, y la tradición sostiene que al entrar Justiniano en el templo por la llamada Puerta Imperial, contemplando su imponente bóveda de algo más de 30 metros de diámetro, dijo en alta voz: «Salomón, te he vencido». Es decir, se sintió en aquel momento émulo y rival del rey Salomón, al que se debía el mítico y desaparecido templo de Jerusalén. Desde entonces, Santa Sofía no ha dejado de sorprender a cuantos la han visto, comenzando por el historiador Procopio, quien en los días mismos de Justiniano hizo la primera descripción de aquella maravilla. Según sus palabras, la cúpula no parecía estar construida de sólida mampostería, sino que daba la impresión de sostenerse desde el cielo por medio de una cadena dorada, debido a que la estructura de la cúpula presenta aberturas a cortos intervalos para que así las que se corresponden con las divisiones de albañilería se transformaran en canales de iluminación constante. Paradójicamente, aquella iglesia cristiana se convirtió en el modelo de las mezquitas cuando la antigua capital bizantina cayó en manos del Islam y se le dio el nuevo nombre de Estambul. Ningún otro templo pudo rivalizar entonces con Santa Sofía, ni se abordó jamás un programa tan ambicioso, pero quedó para siempre el recuerdo de la cúpula como elemento de cubrición. Así surgió un mundo de iglesias de planta cruciforme, inscrita en un rectángulo, sobre cuyos espacios crecieron cúpulas de mayor o menor desarrollo, sobre tambores o cuerpos de luz que iluminaban el interior. De este tipo son las antiguas iglesias de Theotokos Pamakaristos y Cristo Pantocrátor en Constantinopla, ambas del siglo XII. Los exteriores de este tipo de iglesias, con un inconfundible aparejo de piedra y ladrillo, en cuyos muros se abren arcos de medio punto y en ocasiones peraltados, recuerdan el aspecto menos difundido de la arquitectura civil, de la que el mejor ejemplo conservado es el Palacio de Tekfur-Sarayi, o Palacio Imperial de Constantinopla, situado junto a la doble muralla de Teodosio. La influencia del arte bizantino se dejó sentir en todo el Mediterráneo, arraigando con especial fuerza en la Grecia clásica por formar parte ahora del imperio. Allí la vida monástica dejó un legado del mayor interés, tanto en lo referente a la arquitectura como en su decoración interior, pintada o en mosaico, conociendo un periodo especialmente brillante entre los siglos XI y XIII. Así lo confirman los frescos de la iglesia serbia de San Clemente, en Ocrida, firmados por Miguel Astrapas y Eutiquios en 1295.